¿sí? Y tener una identidad definida como tal a veces es complicado. Daniel hablaba que la identidad, pues, o Lady, que la identidad es aquello que nos distingue de los demás, ¿sí? Los rasgos puede ser la forma como yo hablo, la forma como me visto o nos vestimos, y eso es lo que nos hace diferentes de los demás. Es decir, yo conozco a Toño porque sé que Toño tiene sus rasgos, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, y es muy diferente a la forma, aún siendo de Cristian, que aunque son hermanos, pues son muy diferentes cómo se comportan, y su fisionomía es diferente y sus rasgos son diferentes siendo hermanos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una identidad definida, y como decía Daniel, también hay ciertas cosas que nos identifican dentro de un grupo como tal, ¿sí? Entonces, todos estamos aquí porque nos gusta lo que aquí se habla, ¿cierto? Porque nos gusta lo que aquí dicen o hacen, y bueno, estamos aquí porque nos guste. Mas eso no significa que tal vez estemos como 100% metidos en lo que aquí sucede, ¿sí? Y eso pues también hace que nos identifiquemos con otras cosas. Entonces en la juventud uno busca muchos caminos, ¿sí? Que si no me aceptan allá porque no me he visto con la ropa X, o porque no hablo de tal forma o de X manera, entonces no me aceptan, y uno hace tal vez hasta lo imposible porque lo acepten en ese lugar. Yo recuerdo que estando en el colegio, pues me sucedía mucho eso. Estaban los chicos que eran como los más del salón, pues, y, y entonces yo quería estar con ellos, yo quería vivir, compartir con ellos y sentirme como dentro de la rosca, por así decirlo. Y yo no sé si a usted le haya pasado eso, pero es mi caso personal. Y entonces hacía cosas como fuera de lo común para llamar tal vez la atención de esos pelados, y sentirme como involucrado con ellos, sentirme identificados con ellos, ¿sí? Y bueno, hacía cosas que no eran tan buenas también, todo por ese punto. Yo no sé usted cómo, en qué, de qué manera se está identificando en su vida, ¿sí? Pero el día de hoy quiero hablarles de una vieja identidad, de nuestra vieja identidad, y vamos a verlo a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y pues la vieja identidad o antigua identidad implica que usted está aquí porque tal vez ha conocido de Dios, porque se identifica mucho con estas cosas y porque comenzó a dejar atrás algunas cosas, pero hay algo dentro de usted que todavía lo empuja a querer vivir esas cosas, a vivir dentro del mundo, dentro de la carne y todas estas cosas. Y quiero que leamos la palabra ahí en Efesios 4:22. Y desde ya pues les digo que ese es el motivo por el cual pues en muchas ocasiones nos sentimos atraídos por las cosas viejas. Cuando estaba yo en el colegio, recuerdo muy bien que me identificaba mucho por ser muy grosero. Y creo que esto yo se los he dicho y se los reitero casi siempre que hablo aquí, porque era una de mis características. El ser un guache, un grosero, hablaba muchas vulgaridades. Y eso era algo que yo, dentro de mí, yo sabía que era muy grosero, muy grosero. Entonces leamos Efesios 4:22 y les cuento por qué estoy diciéndoles esto. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Dice, ¿despojados de quién? ¿Despojados de quién? Del viejo hombre, despojados del viejo hombre. Y sigue diciendo, creo que me perdí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y les decía que era muy grosero en el colegio, porque pues tal vez por llamar la atención o porque ese era el lenguaje que hablaban los pelados en el colegio, y dentro de mí estaba eso impregnado. Y Pablo dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, bueno, y cuando conocí de Dios, pues eso fue una noche en un campamento como los que muchos de nosotros hemos ido, un campamento juvenil. Y fuimos a ese campamento, fue la última noche del campamento, y esa noche Dios tocó mi corazón. Dios, no me acuerdo qué predicaron esa noche, pero sí me acuerdo que dentro de mí algo empezó a sentir la necesidad de que yo necesitaba de Dios, que había un vacío dentro de mi corazón que necesitaba ser lleno, y no lo iba a llenar con mis amigos en el colegio, no lo iba a llenar con el baloncesto. Yo en ese momento idolatraba a Michael Jordan, me gusta el baloncesto y lo idolatraba, tenía casi un altar en mi habitación con afiches de Michael Jordan, y sentía que el baloncesto o el deporte podría ser una salida para mí, ¿sí? Y pensaba que eso me podría hacer famoso y me podría hacer sentir chévere, me sentía diferente, ¿sí? Y entonces esa noche, estando ahí en el campamento, dentro de mí, pues esa vaina, y Dios tocó mi corazón, y yo le dije a Dios desde lo más profundo de mi ser: Señor, está bien, yo necesito de ti. Yo ya no quiero tener esta vida llena de vacíos, llena de nada, llena de eh, algo, por algo, ¿cómo se dice? Algo que es superficial, sino que quiero tener una vida contigo. Y bueno, esa noche lloré y pataleé, y fue maravilloso. Salí de esa reunión casi levitando, literal, me sentía tan livianito, tan liviano, tan, había un gozo dentro de mi corazón que no lo podía expresar. Y bueno, pasó la noche, nos fuimos a dormir, y estando en la habitación, eh, ya todos dormidos, y había al lado mío un chico, y había una recocha ni la más tremenda en ese cuarto. Bueno, unos queríamos dormir y otros querían recochar. Y, y estando ahí, perdón, estando ahí, recuerdo que el que tenía a mi lado estaba de esa recocha ni la más tremenda. Y yo, ay, fulanito de tal, déjela. Le dije una grosería, acabando de haber tenido una experiencia maravillosa con Dios, que había cambiado mi ser y todo eso. Y le dije una guachada, y bueno, pasó eso, y toda la habitación quedó en silencio. Y dentro de mí, pues estuvo eso siguió fuerte, y yo dije, ay, ¿qué pasó? Me dolió en mi corazón haber dicho eso. Entonces, después de eso, en mí mismo, fue necesario empezar a dejar toda esta grosería. Bueno, no solo la grosería, muchas cosas más, pero la grosería y yo dije dentro de mí, y es que decía muchas groserías. Un día las conté y la cuenta comenzó como en 63 groserías que dije diarias. Un día las conté. Y yo dije, bueno, esto no va a ser fácil cambiarlo. Entonces, dentro de mí yo dije, voy a empezar a decir un día menos groserías.
Y entonces el nivel de groserías empezó a bajar día tras día, hasta que llegó el día que dejé de decir groserías. ¿Por qué les cuento esto? Porque volvamos a leer Efesios 4:22 y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nótese que Pablo le está hablando a los hermanitos de los Efesios, y eran hermanitos que, como yo en aquel entonces, ya habíamos recibido a Dios, o ya digamos pasaron tal vez 2 meses, comencé mi crecimiento espiritual, y durante 2 meses tal vez yo fui grosero, seguí siendo grosero. Es decir, ¿será que me pueden regalar un vasito con agua o algo así, por favor? Que es que estoy como... Y seguí siendo grosero, pero eso dentro de mí, estaba esa pasada manera de vivir dentro de mí. Y dice, sigue diciendo, despojados del viejo hombre que está viciados conforme a los deseos engañosos. Y esa pasada manera de vivir en muchos de nosotros se ha convertido en un vicio, se ha convertido en un hábito de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si se ha convertido en un hábito en nuestra vida, no va a ser fácil que usted y yo cambiemos esa vieja manera de vivir. Entonces, usted le entrega su vida a Dios, y el compromiso que usted tiene frente a Dios, es decir, Dios nos puede cambiar así de una vez, en un abrir y cerrar de ojos, pero también es necesario que usted y yo entendamos que tenemos que meterle fuerza y cañaña y esforzarnos, no por cambiar en nuestras propias fuerzas, no por dejar esa vida vieja atrás por nuestras propias fuerzas, sino pidiéndole ayuda a Dios. Y él dice, está viciado conforme a nuestros deseos engañosos. Y son deseos engañosos porque no nos van a ayudar a nada bueno. Entonces, hay una lucha dentro de nosotros, siendo que somos cristianos. Tal vez en muchos lugares se ha vendido la imagen de que porque somos cristianos ya no dejamos de sentir, dejamos de pecar, que somos casi santos, que mejor dicho, pero no, seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores, y la carne que está en nosotros sigue atraída hacia el mal. Jóvenes, y es que vivir para Dios no es fácil. Es decir, obedecer los mandamientos de Dios no es sencillo, porque está nuestra humanidad, está nuestra carne que quiere ir y desobedecer. Entonces no va a ser fácil. Vamos a leer Romanos 6:6 un momento. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo, nuestro pecado, fue crucificado con Cristo, dice este pasaje. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero eso no significa que la carne no siga estando afectando o siga atrayéndonos a deseos pecaminosos. Y lo que nosotros debemos hacer es que debemos empezar a dejar aquello que es viejo en nuestra vida. Y les decía hace un momento, eso que es viejo en nuestra vida,
pues no va a quitarse que porque sí, no, porque son cosas que hemos venido practicando por años. Si hacemos la cuenta, por ejemplo, a ver, a quién ponemos de ejemplo? A Víctor. No, Víctor es muy buena gente. A uno más, no, mentira, a Seba, a Juan. Por ejemplo, Juan tiene 18 años, ¿sí? No estoy diciendo que él sea una porquería, no, Juan. Es un ejemplo nomás. Pero Juan tiene 18 años, ¿sí? Y Juan Sebastián le entregó su vida a Dios, por ejemplo, ¿a los cuántos, Juan? ¿Ah? ¿Desde los 5 años? ¡Pajú! ¿Desde los 5 años? Desde que tiene conciencia. Juan ha venido a la iglesia desde que tiene conciencia, pero Juan no fue cristiano desde que tenía conciencia. Eso es una gran mentira, ¿sí? Yo también iba a la iglesia con mi mamá y en la casa era un santo, para mi mamá era un santo, pero en el colegio era terrible, terrible. Y yo pues creo que aquí sin, sin sin ganas de avergonzarlos a ustedes, pero creo que muchos de los que estamos aquí fuimos o somos así, porque estamos viciados por el viejo hombre, porque estamos contaminados por el viejo hombre, ¿sí? Entonces, esto implica que es necesario que ese viejo hombre comencemos nosotros a renunciar a eso, para que podamos nosotros cada día estar más cerca de Dios. Es necesario entender que el estar en el viejo hombre es tener una condición de muerte y depravación para nuestras vidas. Todo, pues este pasaje, el de Efesios 4:22, nos habla sobre que uno es ansiado o que está desgastado por el uso, o es algo que pertenece al pasado. Pero en Efesios nos muestra que sí está la pasada manera de vivir, pero Pablo está diciendo algo que es muy importante. Él dice que tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que, y el verbo que traduce el hebreo al de despojados es, o la palabra que traduce ese hebreo es como quitarnos una ropa, quitarnos la ropa, en este caso una vieja ropa, y ponernos una nueva ropa. Despojados significa que es necesario que usted y yo día tras día nos esforcemos por buscar más de Dios y quitar un poco más de aquello que afecta nuestras vidas. Amén. Y entonces es necesario entender que el viejo hombre se identifica con la carne, ¿sí? El viejo hombre está muy relacionado con la carne. Y ahí atrás, más atrásito en Gálatas, vamos a leer el versículo 5, que es muy conocido, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, en este está hablando de andar en el Espíritu, y se refiere a andar en el Espíritu porque es un diario vivir. Usted diariamente está caminando con Dios o no está caminando con Dios. Es algo que es un hábito en nuestra vida, ¿sí? Y sigue diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Y es aquí donde muchos de nosotros nos encontramos día tras día. Ay, yo quiero levantarme a orar a las 5 de la mañana y buscar de Dios, pero la carne, el deseo de la carne está ahí. Dice, no, pero ¿para qué se va a levantar tan temprano? Mire que está lloviznando, deje que la lluvia lo arrulle, que las cobijitas están ahí. Bueno, ese anhelo es muy espiritual. Vamos a poner uno más carnal. Va usted por la calle y ve una niña linda y usted es, ay no, Dios, yo quiero adorarte, quiero agradarte. Y viene esa niña linda y se atraviesa y usted, no voy a voltear a ver, no voy a voltear a ver, no voy a voltear a, no voy a voltear, no voy a voltear a ver. Y sucede, y tal vez ese ya es muy carnal, pero sucede. Pongamos otro ejemplo. Usted por X o Y motivo no hizo la tarea del colegio, ¿sí? No hice la tarea, ahora qué le voy a decir a la profesora. Y entonces usted quiere hacer bien las cosas, pero su carne está diciendo, no, pues diga una mentira, invéntese una excusa, ¿sí? Y siempre la carne que está ligada a nuestro ser va a querer ir en contra de lo que la voluntad de Dios dice. Entonces es por eso que es tan fuerte, que a veces es por eso que vivimos todavía viciados a la vieja manera de vivir. Y usted dice, pues mi identidad tal vez todavía es un poco vieja. A veces me identifico mucho con eso. Y esta lucha día tras día la vemos en nuestra vida. En otros pasajes de la palabra se refiere a el comportamiento, el dejar el viejo hombre, o el identificarnos como el viejo hombre, se refiere al comportamiento incorrecto. Vamos a leer Romanos 13:12. Romanos 13:12, y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí también, cuando vivimos en el viejo hombre, pues todo es oscuro, todo es como la noche oscura. Y aquí en Romanos nos están diciendo que es necesario que nosotros desechemos estas cosas. Es necesario que nosotros quitemos este comportamiento incorrecto que está afectando nuestra vida, que está haciéndonos identificar como dentro del viejo hombre. Y es necesario que nosotros pues entendamos que debemos despojarnos, como les decía ahorita, de esa ropa vieja o esos hábitos que le decía. No terminé la historia de Juan frente a los hábitos. Entonces, pero Juan entendió o decidió seguir a Cristo. Aunque venía aquí a la iglesia, Juan decidió seguir a Cristo desde los 14 años, y tal vez se fue y por allá se volvió al mundo. Estoy diciendo un ejemplo, y otra vez estaba ahí en el viejo hombre, ¿sí? Porque tenemos cosas, tenemos hábitos en nuestra vida. A veces el hábito a mentir es tan fuerte que usted, por más que luche, por más que se esfuerce, pues si no le pone un poquito más de cañaña, usted no va a poder renunciar a eso. Chicos, el ser identificados como un viejo hombre o como una vieja identidad está directamente
relacionado con nuestra conducta, con lo que nosotros vivimos día tras día y con nuestras actitudes o frente a cómo reaccionamos en nuestro día a día. Si tenemos relaciones de noviazgo y tal vez ustedes no pueden o están tocándose o teniendo caricias más allá de lo debido, pues es necesario que usted dentro de sí mismo diga, "Pum, tenemos que parar esto". Y eso no lo vamos a lograr por nosotros mismos. Eso va a suceder simple y llanamente porque le pidamos ayuda a Dios. Si para usted se le ha convertido un hábito tremendo la pornografía, pues es necesario que usted entienda que es usted el que debe renunciar a eso. Dios lo va a ayudar, pero solamente si usted se dispone. Y no es fácil renunciar a eso. Yo tuve problemas con la pornografía y chicos, no es fácil. Pero en la medida de que usted se dispone para salir adelante, para renunciar a eso, en esa misma medida Dios lo ayuda a que usted pueda salir a eso. Básicamente, lo que debemos hacer es comenzar a cambiar nuestra conducta, a ver qué tanto tenemos, cómo está nuestra identidad con el viejo hombre, si aún hay muchas cosas que debemos renunciar nosotros, sacarlas, despojarnos, desecharlas en nuestra vida para que podamos acercarnos más a Dios o para que Dios pueda hacer una obra de transformación en nuestra vida. Porque el viejo hombre nos va a llevar siempre a pecar. El viejo hombre nos va a llevar siempre a alejarnos de Dios. El viejo hombre nos va a llevar, nuestra vieja identidad nos va a llevar siempre a errar al blanco. La pregunta es, ¿usted quiere eso para su vida? ¿Usted anhela eso en su vida? ¿O aún el viejo hombre es nuestra vieja identidad es tan fuerte que no deseamos de Dios? Porque esa es la otra. Aún queremos más todo lo que hay en el mundo que a Dios. ¿Qué tanto estamos impregnados con nuestra vieja identidad? ¿Aún está muy presente eso en nuestras vidas? Pues es necesario que usted tome la decisión para ver qué tanto de aquello afecta a mi vida, qué tanto de aquello afecta mi eternidad, qué tanto de aquello es necesario que yo renuncie para que Dios obre en mí. ¿Nos sentimos muy identificados con nuestra vieja identidad? ¿O es necesario o ya nos sentimos bien y no necesitamos nada más?